Hay algo en el silencio de este lugar que no parece silencio del todo. El viento mueve las copas de los abedules. Las hojas se agitan, amarillas todavía en los bordes donde el otoño llega primero, y el sonido que producen es el único sonido durante un rato largo. Luego, desde algún punto entre los edificios que el tiempo ha ido convirtiendo en ruinas verticales, llega otro sonido, pequeño, rítmico, insistente. Una hembra de lobo gris lleva 3 días siguiendo el rastro de un grupo de ciervos que se adentró en el sector más cerrado de la zona de exclusión. Sus patas han dejado huellas en el barro cerca del antiguo canal de refrigeración. Las huellas son grandes, más grandes de lo que cabría esperar. Los lobos de esta región han crecido durante 4 décadas sin que ningún humano los persiga, sin que ninguna trampa los espere, sin que ningún cazador estudie su territorio. El resultado es visible en su tamaño y en su comportamiento. Se mueven de día, cruzan carreteras abandonadas sin detenerse a olfatear el aire, rodean edificios sin retroceder. Ella ha detectado a los ciervos entre los pinos que crecen donde antes había una calle. Los árboles tienen ya 10 metros de altura. El asfalto debajo ha desaparecido casi por completo, partido por las raíces, absorbido por la tierra que fue recuperando centímetro a centímetro lo que le habían quitado. La hembra se agacha, las orejas apuntan hacia adelante. A 30 metros entre los troncos, un macho joven de ciervo rojo pasta con la cabeza baja, sin detectar nada todavía. Lo que ocurre en los siguientes 40 segundos ocurre deprisa. La hembra arranca en sprint desde el flanco izquierdo, no desde donde estaba parada, sino desde un ángulo que el ciervo no anticipa. El macho levanta la cabeza en el instante equivocado. Ya tiene a la loba encima. Intenta girar. Los cascos resbalan sobre las raíces que sobresalen del suelo. Pierde medio segundo que no recuperará. La loba no falla. La presa cae entre los helechos que crecen donde hace 4 décadas había una acera de la ciudad de Pripyat. Y el bosque sigue igual. El viento mueve las copas. Las hojas amarillas siguen cayendo. Bienvenidos a uno de los experimentos más extraños que la historia reciente ha producido sobre la vida salvaje. Un lugar donde una catástrofe industrial sin precedentes creó, sin quererlo, sin planearlo, algo parecido a un santuario. La zona de exclusión de Chernóbil tiene unos 2.600 kilómetros cuadrados de territorio del que los seres humanos fueron expulsados en el lapso de días en abril de 1986. Lo que quedó atrás fue una ciudad entera en silencio, campos sin labrar, granjas sin dueño y una pregunta que los científicos llevan 4 décadas intentando responder. ¿Qué le pasa a la naturaleza cuando los humanos desaparecen de golpe y la radiación lo impregna todo? La respuesta es complicada, más complicada de lo que la mayoría esperaba, y mucho más fascinante. Ucrania, en la frontera con Bielorrusia. El río Pripyat corre de oeste a este antes de desembocar en el embalse de Kiev. En el mapa actual, la zona de exclusión es una mancha verde rodeada por campos agrícolas y pueblos que quedaron fuera del radio de evacuación. Vista desde el aire, esa mancha tiene la densidad de un bosque primario europeo, compacto, sin claros artificiales, sin la geometría que los humanos imponemos sobre el paisaje cuando lo habitamos. Pero dentro de esa mancha verde, la realidad es mucho más matizada. Hay zonas donde los árboles crecen torcidos y con formas que no son normales. Hay zonas donde el suelo acumula isótopos que tardarán siglos en desintegrarse. Hay zonas donde los pájaros construyen sus nidos con plumas parcialmente despigmentadas, donde los insectos tienen tasas de mutación detectables, donde la cuenta de cromosomas en ciertas plantas no cuadra. Y al mismo tiempo, hay zonas donde el ciervo, el jabalí, el lobo, el bisonte europeo, el lince, el águila, el castor y docenas de otras especies viven, se reproducen, compiten, cazan
y mueren exactamente como lo harían en cualquier bosque protegido de Europa, quizá con mayor densidad poblacional que en los espacios que los humanos sí habitamos. El dato que resume mejor esta paradoja es este: las poblaciones de mamíferos grandes dentro de la zona de exclusión son comparables, en muchos casos superiores, a las de reservas naturales equivalentes en Europa occidental. Los lobos están presentes en densidades que triplican las de las zonas protegidas de Polonia. Los ciervos alcanzan densidades que los gestores de fauna de cualquier parque nacional celebrarían como un éxito de conservación. Los jabalíes se han expandido hasta cubrir prácticamente cada hectárea del territorio. Todo esto en un suelo que lleva 40 años contaminado. La tensión entre esos dos datos, la contaminación radiactiva y la abundancia de vida salvaje, es el centro de lo que se conoce hoy como la ecología de Chernóbil. Y entender esa tensión requiere empezar por el principio, por lo que ocurrió en abril de 1986 y por lo que empezó a ocurrir mucho más despacio y en silencio en los meses y años que siguieron. El 26 de abril de 1986, el reactor número 4 de la central Vladimir Lenin, en la ciudad de Chernóbil, sufrió una explosión que liberó hacia la atmósfera una cantidad de material radiactivo estimada en 400 veces la de la bomba de Hiroshima. El accidente ocurrió durante una prueba de seguridad realizada a deshora, con protocolos violados, con un reactor operando en condiciones que nadie debería haber autorizado. El incendio que siguió a la explosión tardó 10 días en ser controlado. Durante ese tiempo, una nube de partículas radiactivas se extendió sobre Ucrania, Bielorrusia, Rusia y partes de Europa occidental. La ciudad de Pripyat, construida en los años 70 para alojar a los trabajadores de la central y a sus familias, contaba entonces con unos 50.000 habitantes. Fue evacuada el 27 de abril, 36 horas después de la explosión. Los habitantes recibieron instrucciones de llevarse lo imprescindible para unos pocos días. La mayoría no volvió. Las instrucciones de unos pocos días se convirtieron en un desplazamiento permanente. Lo que quedó en Pripyat fue una ciudad en el momento exacto del 27 de abril de 1986. Vasos en las mesas, ropa en los armarios, libros de texto en las aulas. El parque de atracciones que iba a inaugurarse el 1 de mayo, con la noria todavía en pie. Y también quedaron los animales domésticos. Las autoridades soviéticas decidieron que los animales no podían ser evacuados junto con los humanos por riesgo de contaminación. Los perros y los gatos fueron abandonados. Las vacas y los cerdos en las granjas colectivas del perímetro quedaron sin pastores. Las autoridades enviaron equipos durante semanas con la misión de sacrificar a los animales domésticos y silvestres de la zona para evitar que salieran y contaminaran áreas exteriores. Fue una tarea que los propios archivos oficiales soviéticos describen como parcialmente ejecutada. Algunos animales sobrevivieron, y de esos supervivientes, en las décadas siguientes, surgió algo inesperado. Los primeros años fueron duros. Las zonas más contaminadas del bosque de pinos rojos, llamado así porque las coníferas irradiadas tomaron un color oxidado antes de morir, mostraron una mortandad masiva de insectos, aves y pequeños mamíferos. Los nidos de golondrina en el pueblo de Chernóbil presentaban tasas de deformidades de entre el 30 y el 40% en los años inmediatamente posteriores al accidente. Los ratones de campo, en zonas de alta contaminación, mostraban alteraciones genéticas acumulativas. La biomasa de invertebrados del suelo, los organismos que permiten que la materia orgánica se descomponga y que los nutrientes circulen, cayó en picado en varios puntos del territorio. El bosque de pinos rojos tardó décadas en recuperarse. En los mapas de vegetación actuales, esa zona sigue siendo diferente. El suelo acumula materia orgánica sin descomponer,
porque los descomponedores todavía no han vuelto en los números que tendrían que estar. Las hojas caídas en otoño no se incorporan al ciclo del suelo al ritmo normal. El bosque, en ese sector, tiene una morfología que los ecólogos describen con un término que no se usa en ningún otro contexto: preservado en el tiempo por la propia radiación que lo dañó. Pero esa fue la parte más afectada. En el resto del territorio, algo distinto empezó a ocurrir desde los primeros años. Los animales salvajes que no vivían en las zonas de máxima contaminación comenzaron a prosperar en ausencia de la presión humana. El jabalí, que en las zonas agrícolas circundantes sufría caza intensiva y pérdida de hábitat, encontró dentro de la zona de exclusión un territorio sin trampas, sin cazadores, sin cosechas que defender. Se reprodujo, sus poblaciones se expandieron. Detrás del jabalí llegaron o se asentaron definitivamente los depredadores que el jabalí sustenta. El lobo gris fue quizá el beneficiario más espectacular de la evacuación humana. En Europa, el lobo lleva siglos siendo perseguido, eliminado de territorios donde durante milenios había sido el regulador silencioso de las poblaciones de herbívoros. A finales del siglo XX, las poblaciones de lobo en Europa central y oriental estaban fragmentadas, reducidas, confinadas a parches de bosque, conectados por corredores cada vez más estrechos. La zona de exclusión de Chernóbil se convirtió, sin que nadie lo planificara, en un refugio de primer orden. Los estudios con collares de seguimiento GPS realizados en las últimas 2 décadas han mostrado que los lobos de la zona viajan con regularidad entre el interior de la zona de exclusión y los bosques de Bielorrusia, actuando como vectores que conectan poblaciones separadas y que contribuyen, de forma no intencional, a la diversidad genética del lobo europeo en una región más amplia. Esa hembra que cazó al ciervo joven entre los helechos de Pripyat es parte de un linaje que lleva 4 décadas adaptándose a este territorio de manera particular. Los estudios de comportamiento muestran que los lobos de la zona de exclusión han desarrollado rangos de hogar, los territorios que cada manada patrulla y defiende, más pequeños que los de las poblaciones exteriores. La explicación probable es que la densidad de presas dentro de la zona es suficientemente alta como para que no sea necesario desplazarse grandes distancias para alimentarse. El territorio tiene abundancia, los lobos lo saben. Pero el lobo no es la única historia de este lugar. En los campos abandonados que rodean los pueblos evacuados, donde los tractores araron por última vez en la primavera de 1986, los pastizales han vuelto al estado que tenían antes de la agricultura intensiva soviética. Los juncos han colonizado las orillas de los canales de drenaje construidos para secar los humedales y convertirlos en tierra de labor. Los castores, que fueron cazados hasta la extinción local en esta región durante el siglo XX, recolonizaron el territorio desde los ríos bielorrusos a principios de los años 90 y construyeron presas en los canales artificiales, creando lagunas que no existían en el mapa original del territorio. Esas lagunas cambiaron el ecosistema de formas que nadie había anticipado. Las superficies de agua nueva atrajeron a aves acuáticas que no habían anidado en la región en décadas. Las garzas reales establecieron colonias en los árboles que bordean las lagunas de los castores. Las cigüeñas negras, una especie de distribución muy fragmentada en Europa central, comenzaron a aparecer en registros que los ornitólogos que monitorizan la zona describieron como llamativos. Los patos de varias especies empezaron a invernar en las lagunas que no se congelaban del todo gracias a la corriente que los castores mantienen activa alrededor de sus presas. Y donde hay patos, tarde o temprano hay halcones. El halcón peregrino, el animal de vuelo horizontal más rápido documentado sobre la Tierra, capaz de alcanzar 386 km/h en picado, desapareció de Ucrania como especie reproductora
a lo largo del siglo XX. Una combinación de caza, uso de pesticidas organoclorados que adelgazaban las cáscaras de sus huevos hasta hacerlos inviables, y pérdida de hábitat lo borró del mapa reproductor de la región. Dentro de la zona de exclusión, el halcón peregrino anida hoy en las cornisas de los edificios de apartamentos abandonados de Pripyat. La ciudad fantasma tiene una densidad de nidificación de falcónidas que sería envidiable en cualquier reserva natural gestionada. Los edificios resultan ser estructuras de anidación excepcionales. Las cornisas de hormigón imitan los salientes de roca que el halcón peregrino usa en su hábitat natural. La ausencia de humanos elimina la perturbación durante la crianza. La abundancia de palomas, que también han colonizado los edificios, garantiza el suministro de presas. El halcón peregrino de Pripyat caza sobre las plazas vacías, sobre los parques crecidos, sobre las avenidas donde los arces han partido el asfalto y se han convertido en hilera de árboles donde antes había aceras. Hay algo perturbador y hermoso al mismo tiempo en esa imagen. El depredador más veloz del mundo anidando en la ciudad que los humanos abandonamos en 36 horas. Los jabalíes merecen un capítulo propio en la historia de la zona de exclusión. Son el animal que más ha prosperado en términos absolutos dentro del perímetro, el que ha colonizado con mayor rapidez y mayor densidad cada rincón del territorio, y el que protagoniza uno de los fenómenos más documentados y más llamativos de la ecología de Chernóbil, la expansión territorial que rompe el perímetro. Los jabalíes no entienden de zonas de exclusión. Sus rangos de hogar cruzan la valla que marca el límite del perímetro con regularidad. Han sido detectados a decenas de kilómetros del núcleo del accidente, en pueblos habitados del norte de Ucrania, en aldeas bielorrusas donde los agricultores los encuentran ozando en los huertos. El problema es que esos jabalíes llevan en sus cuerpos isótopos radiactivos que acumularon durante años de pastar en el suelo de la zona de exclusión. El cesio-137 en particular, uno de los isótopos liberados en la explosión, con una vida media de 30 años, se incorpora a los tejidos musculares cuando los animales ingieren plantas y hongos contaminados. Los jabalíes que salen de la zona de exclusión llevan en sus tejidos niveles de cesio-137 que superan los límites establecidos para el consumo humano. En Baviera, a miles de kilómetros del accidente, los jabalíes de ciertos bosques todavía registran valores elevados del isótopo, absorbido a través de los hongos del suelo donde persiste. La nube del 86 no se quedó en Pripyat. Pero el jabalí de Chernóbil no solo exporta radiactividad, también exporta genes. 40 años sin presión cinegética han aumentado su variabilidad genética y su tamaño corporal. Y cuando esos individuos se mezclan con las poblaciones exteriores, que en muchas regiones han sufrido cuellos de botella por sobreexplotación, el efecto neto sobre la diversidad genética de la especie es, contra toda intuición, positivo. El ciervo rojo y el ciervo europeo de menor tamaño, el corzo, completan el cuadro de herbívoros grandes que el territorio sustenta. Las poblaciones de ciervo dentro de la zona han sido documentadas en densidades que en algunos sectores alcanzan los niveles de los parques nacionales más productivos de Europa. El corzo, más pequeño y más nervioso que el ciervo rojo, ocupa los bordes de bosque donde los claros creados por los árboles caídos y por los incendios espontáneos de años anteriores generan una estructura de vegetación mixta que favorece su modo de alimentación selectivo. Ambas especies conviven con el lobo y con el lince euroasiático en un equilibrio depredador-presa que no tiene gestión humana detrás, solo las fuerzas que llevan millones de años regulando estas relaciones. El lince euroasiático, en la zona de exclusión, es quizá el animal más difícil de observar. Es así en cualquier parte de su rango. El lince es esquivo, solitario, territorial hasta el extremo, y tiene la capacidad de desaparecer en un bosque denso
con una eficacia que desespera a los investigadores que intentan seguirlo. Dentro de la zona de exclusión, las cámaras trampa distribuidas por distintos equipos científicos lo registran con regularidad en sectores de bosque maduro con alta cobertura de matorral. Cada imagen es la misma. El animal mira directamente al objetivo con los ojos fijos durante una fracción de segundo antes de girar y desaparecer entre los troncos. Los linces de la zona cazan liebres, corzos jóvenes, ocasionalmente aves terrestres. Sus territorios, que pueden superar los 300 kilómetros cuadrados en áreas con menor densidad de presas, se reducen dentro de la zona de exclusión porque la disponibilidad de presas es mayor. Son los mismos principios que operan en el lobo. Donde hay más comida, hay menos necesidad de recorrer distancias largas. El territorio se comprime, la densidad de individuos aumenta. El bisonte europeo es un caso diferente y, en cierto modo, más deliberado. Extinguido en estado salvaje en el siglo XX y recuperado gracias a programas de cría en cautividad, fue reintroducido en la zona de exclusión bielorrusa a finales de los años 90. La zona de Polesie tiene hoy una manada que supera los 100 individuos, una de las poblaciones libres más importantes del continente. Que el mayor mamífero terrestre europeo encuentre en las tierras de Chernóbil uno de sus refugios más productivos tiene algo de paradoja difícil de procesar. Los estudios sobre esa manada no han encontrado impactos genéticos detectables en las generaciones nacidas dentro del perímetro. Los niveles de exposición en la mayor parte del territorio no alcanzan el umbral que provoca daño reproductivo detectable, porque la zona no es homogéneamente contaminada. Hay sectores de concentración extrema y sectores donde la contaminación del suelo para mamíferos grandes con exposición crónica de baja intensidad no produce los efectos que sí produce la exposición aguda a dosis altas. Los animales, sin saberlo, han aprendido a moverse entre esos sectores. Los ciervos y los jabalíes que los investigadores han seguido con telemetría tienden a evitar las zonas de mayor contaminación, presumiblemente porque la vegetación en esas zonas es diferente. El suelo tiene características distintas y los animales que evolucionaron para leer el territorio detectan esas diferencias sin que nadie les haya explicado que hay isótopos de cesio debajo de sus patas. La fauna pequeña cuenta una historia más compleja y más perturbadora. Los ratones de campo y los topillos, los roedores que forman la base de la dieta de la mayoría de los depredadores medianos de la zona, han sido los animales más estudiados en Chernóbil desde el punto de vista de los efectos de la radiación. Los resultados de décadas de investigación son contradictorios y han generado debates científicos que siguen sin resolverse del todo. Algunos estudios encontraron tasas de mutación cromosómica elevadas en poblaciones de zonas de alta contaminación. Otros estudios, realizados con metodologías diferentes en diferentes épocas, encontraron que las poblaciones actuales de ratones en la zona no muestran diferencias significativas con las de zonas no contaminadas. Una hipótesis que ha ganado respaldo en los últimos años propone que las poblaciones de ratones de Chernóbil han experimentado una selección genética acelerada. Los individuos más sensibles a la radiación murieron antes de reproducirse en las primeras generaciones posteriores al accidente. Los que sobrevivieron tenían, en promedio, una mayor capacidad de reparación del ADN. Sus descendientes heredaron esa capacidad. Después de 40 años y quizá 20 o más generaciones de ratones, la población actual puede ser genéticamente diferente de la original en formas que todavía se están caracterizando. Eso no es resistencia en el sentido de que la radiación haya dejado de dañarlos. Es selección. Los dañados murieron, los menos dañados sobrevivieron, y sus hijos heredaron parte de esa menor susceptibilidad. La evolución ocurriendo en tiempo visible, en escala humana, en el territorio de una catástrofe industrial.
Las aves del bosque cuentan una historia similar con variaciones importantes. Los estudios a largo plazo sobre comunidades de aves en la zona de exclusión han documentado que las especies que se alimentan en el suelo, donde la contaminación se concentra, tienden a mostrar mayores anomalías que las especies de dosel. Los colirrojos, los zorzales y los carboneros que buscan invertebrados entre la hojarasca acumulan más isótopos en sus tejidos que los pinzones y los reyezuelos que se alimentan en las ramas altas. La posición en la cadena trófica y el nivel del suelo donde se alimenta cada especie determinan el nivel de exposición más que la especie en sí misma. Los estudios sobre el plumaje de las aves han producido uno de los hallazgos más llamativos de la ecología de Chernóbil. En las zonas de mayor contaminación, una proporción significativa de machos de determinadas especies tiene plumajes parcialmente despigmentados. El color del plumaje en muchas aves depende de antioxidantes que el organismo produce o extrae de la dieta, y la radiación crónica consume antioxidantes. Un macho con plumaje apagado es, entre otras cosas, un macho que ha invertido sus recursos antioxidantes en reparar el daño celular en lugar de fabricar los pigmentos que lo harían atractivo para las hembras. La radiación afecta a la reproducción no solo directamente, a través del daño al ADN, sino indirectamente, a través de señales de calidad que determinan qué individuos consiguen aparearse. Y sin embargo, las aves están ahí. Los conteos de especies en la zona de exclusión registran más de 250 especies de aves en distintas épocas del año, incluyendo especies migratorias que usan el territorio como área de paso o de invernada. La diversidad de aves en la zona es comparable a la de los bosques protegidos más ricos de Europa Central. Los insectos presentan otro panorama. Los estudios de lombrices, escarabajos del suelo, mariposas y abejas silvestres en zonas de alta contaminación muestran reducciones de biomasa y diversidad más pronunciadas que en los mamíferos y las aves. Los insectos tienen ciclos de vida más cortos, acumulan daño genético más rápido por generación, y sus sistemas de reparación del ADN son menos sofisticados que los de los vertebrados. La consecuencia ecológica es una cadena que se propaga hacia arriba. Menos insectos significa menos alimento para los insectívoros, menos polinización, menos descomposición. El suelo de esas zonas acumula hojarasca porque los descomponedores no están en número suficiente para procesarla. Un ecosistema que funciona, pero con partes faltantes. En el extremo opuesto del espectro de efectos está el castor, que no solo ha sobrevivido, sino que ha reorganizado el paisaje hídrico de porciones enteras del territorio. El castor es un ingeniero de hábitat en el sentido más literal de la expresión. Sus presas crean superficies de agua que no existían, elevan el nivel freático de los suelos circundantes, ralentizan la escorrentía de agua y generan zonas de sedimentación que capturan nutrientes. Cada presa de castor es, en esencia, una intervención sobre la hidrología del territorio con consecuencias que se propagan durante décadas después de que el castor haya terminado de construirla, o incluso después de que el castor haya abandonado la presa. En la zona de exclusión, donde los castores recolonizaron los canales de drenaje construidos en la era soviética para secar los humedales de Polesie, el efecto ha sido una inversión parcial de esa transformación agrícola. Las lagunas que los castores crearon sobre los canales artificiales están recuperando características de los humedales originales que el drenaje destruyó: vegetación palustre, sedimentos orgánicos, comunidades de anfibios. Las ranas y los sapos, que son extremadamente sensibles a la calidad del agua y del hábitat porque sus huevos y sus larvas se desarrollan en el medio acuático sin protección, han vuelto a los puntos donde los castores han restaurado la conexión con el agua. El canto de la rana arborícola verde se escucha en las noches de primavera
junto a los edificios abandonados de Pripyat, en lagunas que se formaron en solares donde antes había aparcamientos. Hay algo en eso que tarda un momento en asimilarse. Los murciélagos de la zona de exclusión forman comunidades diversas que incluyen especies que en Europa Central han visto sus poblaciones reducidas drásticamente por la pérdida de los edificios antiguos donde hibernaban, los insectos que consumían y los árboles viejos con cavidades donde criaban. En Pripyat, los edificios de apartamentos tienen oquedades, desperfectos en la estructura, espacios entre vigas donde los murciélagos pueden entrar. Los apartamentos vacíos mantienen temperaturas estables gracias a la masa térmica del hormigón. Los árboles que han crecido en el interior de los edificios, donde semillas cayeron por ventanas abiertas y brotaron con la humedad, tienen ya cavidades naturales. Los estudios de diversidad documentan al menos 12 especies, incluyendo algunas desaparecidas de extensas áreas de Europa Occidental. Cazan sobre las lagunas de los castores, sobre los campos abandonados, sobre los claros de los incendios. La oscuridad lo explica en parte. Los murciélagos son exquisitamente sensibles a la contaminación lumínica. La luz artificial desorienta su ecolocalización y altera sus patrones de actividad. En la zona de exclusión, cuando el sol se pone, la oscuridad es total, salvo por la luna y las estrellas. Los murciélagos salen en los primeros minutos del crepúsculo y cazan sin interferencia hasta el amanecer. Es la oscuridad de un mundo sin humanos. Y en esa oscuridad, la vida nocturna funciona con una eficiencia que los paisajes habitados ya no pueden ofrecer. Las águilas merecen mención aparte porque representan uno de los vínculos más directos entre la zona de exclusión y la recuperación de las rapaces en Europa. El águila moteada, una de las más amenazadas del continente y cuya población reproductora se cuenta en pocos cientos de parejas en todo el mundo, anida dentro del perímetro. El águila de cola blanca, perseguida hasta la extinción regional en Ucrania durante el siglo XX, tiene hoy una población reproductora establecida en los humedales restaurados por los castores. El águila pescadora usa las lagunas y las orillas del río Pripyat como zonas de caza. Los árboles del bosque interior, que en la mayoría de los bosques gestionados de Europa son eliminados antes de alcanzar el diámetro y la altura que las rapaces necesitan para anidar, aquí llevan 4 décadas creciendo sin que ninguna motosierra llegue a ellos. El bosque de Chernóbil tiene árboles con el diámetro y la estructura de un bosque viejo. Lo es en los sectores donde el arbolado anterior al accidente sobrevivió o donde los árboles plantados en el periodo soviético alcanzaron ya la madurez. Un bosque de 40 años no es un bosque antiguo, pero comparado con los bosques productivos de Europa Central, donde el turno de corta puede ser de 20 o 30 años, la estructura del bosque de Chernóbil es más compleja, con mayor variedad de edades y diámetros, con más madera muerta en pie y en el suelo, con más huecos y cavidades. Esa complejidad estructural es lo que hace que el bosque de Chernóbil albergue una diversidad de fauna que los bosques gestionados de la región circundante no pueden sostener. No es la ausencia de radiación lo que falta en los bosques ordinarios, lo que falta es la ausencia de humanos. La madera muerta en pie es uno de los recursos más escasos en los bosques europeos gestionados y uno de los más abundantes en la zona de exclusión. Los pájaros carpinteros de varias especies necesitan esos troncos para excavar sus nidos. La madera viva es demasiado dura. Las cavidades que los carpinteros abandonan son reutilizadas por rapaces pequeñas, por mustélidos, por murciélagos. La madera en descomposición aloja escarabajos saproxílicos, muchos en lista roja europea, que a su vez alimentan a carpinteros, erizos y zorros. El zorro rojo ha colonizado los edificios en descomposición, criando en los sótanos y en los huecos bajo los cimientos. Su comportamiento, igual que el del lobo,
muestra una reducción llamativa del instinto de huida ante los humanos. Los equipos científicos que trabajan dentro del perímetro describen que los zorros se acercan a los vehículos con una confianza que no es propia de zorros de zonas cazadas. Para los nacidos dentro del perímetro, los humanos son objetos raros que en ningún caso han representado una amenaza consistente. Es esa falta de miedo lo que más perturba a los visitantes científicos que trabajan en la zona. Están acostumbrados a la fauna salvaje de Europa, donde siglos de persecución han seleccionado individuos que huyen ante cualquier presencia humana a distancias de 100, 200, a veces más metros. En Chernóbil, el ciervo pasta a 30 metros de un investigador que está tomando muestras de suelo. El zorro se sienta a observar las operaciones a una distancia de pocos metros. El lobo cruza la carretera sin acelerar el paso cuando un vehículo se acerca. Es la fauna de un mundo donde los humanos no somos la amenaza central, y encontrarse con ella provoca en las personas que lo viven algo que es difícil de articular, una mezcla de deleite y de algo que se parece al malestar, la sensación de haber entrado en un mundo que funciona mejor sin nosotros. La pregunta que esto plantea a los científicos no es simple. ¿La fauna de Chernóbil es realmente más sana, más diversa, más próspera que la de los territorios circundantes? ¿O la comparación con las zonas agrícolas e industriales del entorno simplemente revela cuánto daño hacemos nosotros con nuestras actividades cotidianas, que es tan severo que incluso un territorio contaminado con radiactividad resulta ser un refugio mejor? La respuesta honesta es que las dos cosas son ciertas al mismo tiempo. Los estudios comparativos entre la fauna de la zona de exclusión y la de las reservas naturales gestionadas más cercanas, donde no hay radiación, pero sí gestión activa y cierto nivel de perturbación humana, muestran que las reservas gestionadas tienen poblaciones comparables en muchos indicadores. La diferencia más clara está en la comparación con las zonas agrícolas e industriales del entorno inmediato. Ahí sí hay una diferencia dramática en densidad de mamíferos grandes, en diversidad de aves, en presencia de especies que en el resto del paisaje han desaparecido. La zona de exclusión de Chernóbil es, en ese sentido, la demostración más contundente del impacto acumulado de la actividad humana ordinaria sobre la fauna silvestre. No de la actividad humana catastrófica, sino de la ordinaria, la agricultura intensiva, la caza, el tráfico, los plaguicidas, la perturbación del suelo, la contaminación lumínica nocturna. Los 40 años sin esas presiones ordinarias han producido algo que nadie habría predicho: un territorio donde conviven la contaminación radiactiva y la abundancia de vida salvaje, donde el suelo todavía lleva la huella del peor accidente nuclear civil de la historia y las huellas del lobo cruzan los suelos de las aulas abandonadas. La ciencia que estudia Chernóbil está lejos de tener todas las respuestas. Los efectos de la radiación crónica de baja intensidad sobre las poblaciones de fauna salvaje son uno de los problemas más difíciles de la ecología aplicada, porque los factores confundentes son muchos. Los controles son difíciles de establecer, los efectos son lentos y acumulativos, y el acceso a la zona tiene restricciones que limitan la continuidad de los estudios. Los científicos que han trabajado en la zona durante décadas coinciden en una cosa: Chernóbil ha producido datos que no podían obtenerse de ninguna otra manera, sobre la resiliencia de los ecosistemas, sobre los efectos de la ausencia humana, sobre la velocidad a la que la naturaleza puede recolonizar territorios transformados. Esos datos tienen aplicaciones que van mucho más allá de Chernóbil. Los modelos de recuperación de ecosistemas desarrollados a partir de los estudios de la zona informan estrategias de rewilding en varias regiones de Europa. La pregunta de qué ocurre cuando los humanos se van, que Chernóbil respondió de forma involuntaria, es exactamente la pregunta que los programas de restauración ecológica intentan responder de forma planificada. Y la respuesta que Chernóbil da
Es incómoda y esperanzadora en partes iguales. Incómoda porque confirma que nuestra presencia ordinaria tiene un impacto mayor sobre la fauna que el que solemos admitir. Esperanzadora porque muestra que los ecosistemas tienen capacidad de recuperación, que las especies que creíamos perdidas para un territorio pueden volver cuando se les da espacio, que los procesos ecológicos que llevan millones de años operando son más robustos de lo que sugiere la fragilidad aparente de cada individuo. El lobo que caza en las calles de Pripyat no sabe que está viviendo en el territorio de una catástrofe. El halcón que anida en la cornisa del edificio de apartamentos no tiene una teoría sobre la resiliencia de los ecosistemas. El bisonte que pasta en el campo abandonado donde alguien sembró trigo por última vez en la primavera de 1986 no ha leído los estudios sobre los efectos de la radiación crónica en los mamíferos grandes. Hacen lo que llevan millones de años haciendo. Se alimentan, se reproducen, compiten, mueren. Y en ese ciclo sin pausa, con o sin humanos, con o sin radiación, la vida sigue encontrando la forma de ocupar el espacio que le dan. La hembra de lobo que cazó al ciervo entre los helechos de Pripyat terminó de comer al atardecer. Cubrió los restos con tierra y ramas, un comportamiento que los lobos usan para proteger las reservas de otros carroñeros. Luego se alejó hacia el norte, siguiendo un camino que nadie marcó, cruzando una calle que nadie limpia, pasando junto a un parque de atracciones donde la noria lleva 4 décadas sin girar. El bosque siguió igual. El viento movió las copas. Las hojas amarillas siguieron cayendo. Y en algún punto entre los abedules, en un territorio que los humanos abandonamos convencidos de que nunca más podría albergar vida, la vida continuó exactamente como si nadie le hubiera preguntado si podía hacerlo.